A continuación voy a abordar un tema en relación a la economía. Voy a abordar el tema de la economía que tanto ustedes como yo estamos sosteniendo. El nombre de esta presentación es Déjate brillar y le he puesto este nombre porque mi intención es que todos brillemos más una vez que termine este video. Yo porque la verdad me da mucho gusto poderles compartir lo poco, lo mucho que sé, y agradezco mucho que ustedes estén prestándome atención. Para poder abordar este tema, para poder yo transmitir la visión que tengo tanto de la economía como de la mercadotecnia, voy a utilizar algo que todos usamos a diario o muy frecuentemente, y sería esto. Esto es una bolsa. Esta bolsa la saqué de la cocina de mi casa. Yo no la traje, probablemente la trajo alguno de mis compañeros de departamento. Y yo me pregunto cuánto le habrá costado a él. Es decir, él pagó algo por esta bolsa. Lo más probable es que no lo haya pagado. Muchos de nosotros tenemos bolsas a diario en nuestras manos por las cuales nosotros no pagamos nada, no las dan las tiendas. Entonces, la pregunta es, yo no estoy pagando nada, pero esto tiene un costo. Y es a partir de aquí de donde vamos a ver cómo es que esto de que aparentemente no tiene ningún precio para mí, ningún costo para mí, llegó a mis manos, de dónde viene y a dónde va a ir. En este sentido vamos a hablar de cómo es la economía actualmente. La economía actualmente es lineal. Es una economía que es así. Vamos a hacerlo con un color más fuerte, es así. Para que esta bolsa se produjera, se ocuparon recursos naturales. Entonces vamos a poner aquí lo que son los recursos naturales propiamente. En este caso se ocuparon moléculas de hidrógeno y carbono para hacer resinas poliméricas. Tal vez también se ocupó gas natural y otros elementos que se extrajeron obviamente de nuestra madre tierra, ¿no? Posteriormente, estos recursos naturales que les mencioné fueron llevados a una fábrica, donde obviamente hubo un proceso de producción a partir del cual se obtuvo este producto final. Luego este producto final fue llevado a alguna tienda comercial donde yo llegué o llegó mi compañero de departamento, le dieron la bolsa, él la trajo a casa, estaba en la cocina, yo probablemente después lo utilicé para poner la basura de mi casa y al final va a terminar en pues propiamente la basura, ¿no? Actualmente la economía tiene este sentido. Tiene un corte lineal totalmente. Vemos cómo es que extraemos recursos, cómo es que al final terminan en la basura. Y aquí en la basura vamos a ver dónde va a ir a parar esto. Esto tiene dos posibilidades de dónde va a ir a parar. Por una parte, como nosotros en México no reciclamos, o la mayoría no recicla, va a ir a parar o ya sea a un lugar donde haya mar o donde haya aire libre, ¿no? Si es, por ejemplo, en el caso del mar, bueno, puede pasar dos cosas, que se vaya al fondo del mar donde hay algas y propiamente las algas se van a ver dañadas con esto, los animales marinos que se alimentan de dichas algas ya no van a poder comerlas o se van a lastimar al hacerlo y se va a provocar una cadena de muerte, ¿no? Una cadena mortífera de todo lo que son las especies, ¿no? De la cadena alimenticia.
o bien queda flotando en el mar, llegan las tortugas, se mueren, llegan las aves, se asfixian. Eso es en el mar. Ahora, pueden también que esto termine en el aire, en la tierra. En el mejor de los casos, lo entierran en un relleno sanitario donde las aguas, los mantos freáticos se van a contaminar, donde va a tardar 100 años en degradarse o más, o bien va a ir a un vertedero que va a contaminar visualmente el ambiente, va a contaminar medioambientalmente el área, va a dañar las comunidades. Y es aquí cuando yo les pregunto si esto realmente tiene un precio. Nosotros probablemente, si yo se lo doy a alguien, no lo vaya a valorar, lo va a utilizar, lo va a tirar a la basura, o hasta se le va a olvidar en la esquina y demás, y no va a tener un valor para esta persona, lo cual nos está hablando de una falta de conciencia de todo lo que es el proceso. Pero no por eso significa que no valga. Tiene costos, ya vimos, costos que nosotros no estamos pagando, que tampoco las fábricas están pagando. Estos costos son los costos medioambientales. Hay cosas que existen en abundancia y esas cosas usualmente no las pagamos por ellas, no tienen un precio, como el aire, el agua natural. Hay tanta agua que no se cobra el servicio de traslado, pero no cobras en sí el agua, porque el agua se está constantemente purificando. Existe un ciclo de regeneración de este recurso, es un recurso renovable. En el caso del petróleo es un recurso no renovable, entonces lo estamos agotando a diario, ¿no? Aproximadamente 1 billón de bolsas se utilizan anualmente, ¿no? Entonces, o más. Entonces, aquí hay costos medioambientales, pero no solamente existe este tipo de costos, hay otros costos que también tenemos que ver, que son los costos socioeconómicos. Para poderlo producir, probablemente una empresa buscó mano de obra barata y no les pagó prestaciones, no les dio seguro médico, seguro de vida, los salarios probablemente fueron muy bajos, y esos son costos que también nosotros no estamos percibiendo cuando pagamos una bolsa o cuando sencillamente la recibimos gratuitamente. Hay costos relacionados también con el almacén, con el traslado. Hay costos en la sociedad, hay costos de contaminación, las sociedades se contaminan con todo esto. Entonces, tenemos que darle solución a esto. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a solucionar? Para esto ya existen respuestas. Las respuestas, una respuesta que se está dando es hacer bioplásticos. Plásticos que sean biodegradables u oxidobiodegradables. Pero la pregunta es si eso realmente va a solucionar el problema, porque estaríamos considerando que para poder producir estos bioplásticos se van a ocupar hectáreas de tierras fértiles para los monocultivos, grandes extensiones de monocultivos que van a finalmente dañar la tierra. Se va a ocupar mucha agua y tierras agrícolas y la tierra de las comunidades. Entonces es la misma lógica económica. ¿Cómo vamos a resolver realmente esto? Porque si solamente nos enfocamos en bioplástico, lo que estamos haciendo es trasladar el problema, no lo estamos eliminando. ¿Por qué no mejor desaparecemos las bolsas? ¡Pup! Tal vez esa sea la solución, cambiar totalmente el paradigma. En este sentido, se ha hablado durante ya bastante tiempo sobre las 3 R, seguramente ya las conocen todos ustedes, que es reduce, reutiliza y recicla. A mí me parece que esto requiere una conciencia para que las personas puedan actuar de manera distinta, es decir, cambiar su paradigma, cambiar sus actitudes y su comportamiento, por ende. Al momento en que nosotros reutilizamos, estamos reduciendo. Entonces,
¿qué podemos hacer? Por ejemplo, utilizar una bolsa de tela, y esta bolsa de tela la llevamos a donde compremos y ahí nos traemos las cosas y la estamos reutilizando. Con eso estamos reduciendo propiamente el consumo de las bolsas de plástico. Y no solamente son las bolsas de plástico, utilicé el ejemplo de las bolsas de plástico porque es un problema muy grande, y es tan grande que ya gobiernos han hecho algo al respecto. Hay lugares, en Irlanda se puso un impuesto, ¿no?, a lo que son estas bolsas. En otros lugares se ha puesto precio simbólico a las bolsas, porque es un problema a nivel mundial. La mayor parte de lo que son los vertederos de basura está lleno de plástico. Entonces lo que tenemos que hacer al respecto es pensar esto no solamente en el sentido de las bolsas de plástico, sino que todo lo que tenemos, por ejemplo, este reloj, o este control, o esta laptop que implicó muchísimos litros de agua para ser producido, o estos pinceles y demás. Todo esto tenemos que encontrar el modo de que duren mucho. Se ocupa un cambio de paradigma para eso. Y el cambio se está dando ya, y es lo bueno, es lo bello. Actualmente lo que se está buscando es que esta linealidad tenga ahora otra connotación, que es una connotación circular. Todo esto, empezarlo a poner en un círculo, donde lo que se esté produciendo, los materiales que se utilicen para la producción, vuelvan al mismo sistema, que se empiece a respetar los recursos naturales. Y estos 4 procesos, que son extracción, producción, comercialización y disposición, sean un ciclo. Se habla en ese sentido ya de la producción circular. Se están haciendo muchas cosas al respecto. Realmente el cambio del paradigma se está dando. En este sentido, por ejemplo, los recursos naturales, hay gente que los está cuidando, hay personas que abrazan los árboles para cuidarlos, no dejan que los talen. Hay quienes están defendiendo los derechos laborales. Se empieza a hablar de lo que es propiamente la química verde. Empieza a existir un pensamiento diferente, que nos está hablando de un cambio de paradigma totalmente, ¿no? De pronto a las personas les abruma la situación económica, es decir, caen en la parálisis. Dicen, yo creo que muchos hemos llegado a sentir que esto es tan abrumador que de pronto caemos un poquito como en la indiferencia, ¿no? Que decimos, bueno, así es el sistema, ni modo de que, no, ¿qué puedo hacer yo, no? Realmente cada cambio cuenta. Hay personas que, tratando de comprender la vida, la economía en la que viven, la sociedad en la que viven, de pronto caen en ciertos extremos que los llevan a más incomprensión, lejos de propiamente caer en la comprensión, ¿no? Y se empieza a hablar, por ejemplo, de marcianos que nos tratan de conquistar, ¿no? Reptilianos, o se habla de conspiraciones, o no sé, la gente no actúa por miedo a que a los sicarios les hagan algo, o de pronto los zombies o los esclavos, etcétera, ¿no? Y realmente esto nos lleva totalmente a la parálisis. No hay que tener miedo de las cosas. Y algo muy importante es que tenemos que pensar de manera global. Con este ejemplo estoy tratando de pasar de un paradigma a otro, de un paradigma lineal de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico. Es lo que desde hace ya varias décadas se ha estado hablando al respecto, y es importante que nosotros lo concibamos en nuestra vida. Y empecemos a ver a los diferentes actores sociales de una manera más adecuada. El Estado no conspira contra nosotros, tampoco nos quieren matar. Si nosotros lo vemos así, nos vamos a ir a la parálisis. Tenemos que ver que en el Estado están los servidores públicos,
Y si buscamos, vamos a encontrar aliados, siempre aliados en todas partes. Ocupamos visiones, ocupamos aspiraciones. Por otra parte están los empresarios. Muchos dicen, no, esos grandes burgueses esclavizadores nos quieren manejar como títeres, ¿no? Los empresarios también. Y no es así, porque nosotros somos los que elegimos dónde trabajar, nosotros somos los que elegimos qué comprar. Ni las empresas, ni el Estado, ni las personas con las que convivimos son perfectas, pero sí son susceptibles de relacionarnos con ellos de una manera que nos permita crecer a nosotros. Si los vemos como enemigos, nos van a tratar como enemigos. Si buscamos aliados, vamos a ver un modo distinto de relacionarnos con ellos y por tal vamos a solucionar problemas y no nos vamos a quedar estancados. Por otra parte, otros ven a los trabajadores, como les decía, zombies, esclavos. Yo personalmente los vi así durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y me costó mucho trabajo el dejar de verles así o dejar de vernos así. Yo estaba peleada totalmente con el sistema, estaba enojada, ¿no? Y realmente lo que hay que decir aquí es que todos podemos vivir de nuestras pasiones. ¿Y cómo se hace eso, no? Muchos se preguntarán, pues a lo mejor a alguien le gusta pintar y ¿quién me va a pagar mis pinturas? Yo conozco a una persona acá que se llama Erwin y él tuvo el valor de dedicarse a lo que le gustaba. Empezó a pintar en el piso con gis, diferentes imágenes, tuvo el valor de poner una canastita y empezó a sostenerse de esa manera. Es una manera distinta de vivir la vida, es una manera donde valoras tus pasiones y encuentras un modo en que la gente se ve beneficiada de ellas y lo valora y te da una moneda, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata es de salir del paradigma. Y bueno, lo que les decía, la lógica del sistema, ¿no? Muchos culpamos al capitalismo, es el capitalismo el que nos está matando, la lógica que reproduce las estructuras, las cúpulas, las élites, todo esto reproduce pobreza, reproduce una esclavitud laboral, reproduce una serie de ineficiencias económicas. Si nosotros lo vemos así, otra vez vamos a quedar totalmente en la parálisis. Nosotros vivimos en este lugar, nos alimentamos de este lugar y no es posible estar peleados con las personas que nos rodean o con el sistema económico o con nada. Tenemos que encontrar el modo de realmente poder actuar, poder proponer y poder generar valor, poder valorarnos a nosotros, valorar lo que nos rodea, nuestros seres queridos, sus actividades, sus pasiones, nuestras pasiones y sobre todo valorar los recursos naturales. Porque, por ejemplo, nosotros nos basta un curso de superación personal para que, digamos, tengo un valor, ¿no? Mis actividades pueden ser valoradas. Yo les pudiera asesorar económicamente o en términos de negocios o de mercado y decirles cómo hacer de lo que les gusta una actividad rentable. Y basta con eso, pero ¿qué tal un animal, no? ¿Qué tal un jaguar? ¿Qué tal un tucán? ¿Qué tal las grandes cascadas? Los árboles. Ellos no pueden decir, hey, yo también valgo. Ellos no van a ir a tomar un curso de superación personal y van a decir, hey, yo también valgo. Y no van a poner una canasta allá afuera de su sombra, van a decir, yo por dar sombra voy a cobrar. No, son recursos naturales, están callados, están ahí. Y tenemos que valorarlos. Y si los valoramos, vamos a hacer algo para que tanto las empresas como las diferentes actividades que hacemos no las perjudiquen. Utilizar los recursos sabiamente. Algo importante para que nosotros realmente podamos vivir un paradigma distinto, un paradigma que nos permita posicionarnos en esta vida y brillar realmente, brillar y disfrutar, es la comprensión de que somos seres históricos. No tenemos por qué estar peleados con nuestro pasado, somos seres históricos. Estamos en una época muy especial. La tendencia del capitalismo siempre ha sido a que exista una mayor tecnologización, que cada vez los procesos de producción sean más mecanizados.
Y muchos van a decir, es que esto va a generar desempleo y vamos a tener tasas de desempleo altísimas. Y eso es sencillamente caer dentro del mismo paradigma, porque resulta que nosotros podemos valorar otro tipo de actividades. Si actualmente no tienen un precio esas actividades, es porque nosotros no los hemos valorado. Pero hay mecanismos para poderlos valorar, para poder hacer que el mercado pague por ello, o nosotros encontrar una forma de recibir valor. En este sentido quisiera hablarles de lo que es el dinero en el sentido de monedas, de billete, y en este orden argumentar que es un medio de intercambio solamente, y no verlo como nada más, es todo. El dinero es un medio de intercambio. Veámoslo de esta manera simple, un medio de intercambio. Y hay modos distintos de poder intercambiar nuestros valores. Tal vez ahorita yo no tengo una moneda aquí, pero eso no significa que yo no sea súper valiosa. Tengo modos de yo poderme relacionar con la vida, con las personas, con las empresas, generarles un valor, y también yo voy a encontrar que ellas me pueden dar un valor. A lo mejor no va a ser en moneda, pero va a ser en algo que a mí me importa, algo valioso. Tal vez no se va a contabilizar económicamente, pero yo voy a estar recibiendo un valor en esta vida. No hay que darle tanta importancia al dinero cuando realmente no lo tiene. A veces el dinero nos limita, decimos, es que no tengo dinero, no puedo hacer mi empresa, y no es así. Nosotros podemos encontrar los medios para poder llevar nuestros proyectos adelante. Con esto yo no quiero negar que existen actualmente tendencias que hacen que la mayor parte del dinero y los medios de producción, o lo que son propiamente máquinas, bienes raíces, en general una serie de elementos que nos permiten tener una fábrica o producir, yo no quiero negar que estos elementos se están concentrando cada vez en menos manos. No por nada del dinero, 95% del dinero, por decirlo de alguna manera, está concentrado en el 5% de la población mundial, y lo que dicen, ¿no?, el restante está en el 95%, que es una manera un poquito exagerada de decirlo, pero lo que quiero argumentar es que no lo estoy negando, no estoy negando esta realidad. Sin embargo, si nos enfocamos a eso, nos vamos a paralizar totalmente y vamos a estar viendo como lo de los otros, como el mismo paradigma, y de lo que se trata es de cambiar de paradigma y darnos cuenta de que el dinero representa valor, ¿sí? Pero hay muchos otros valores que no está representando el dinero, y nosotros podemos empezar a gestionar formas de intercambiar esos valores. Está el trueque. En España se está haciendo el banco del tiempo, pueden investigar al respecto, es muy interesante. Y nosotros mismos podemos gestar medios de intercambio alternativos. Esto no nos debe destacar, no nos debe estancar. Entonces, aquí es donde voy a hacer una serie de cuestionamientos. El primero es, ¿nos vamos a pelear con medio mundo porque los procesos y las personas no funcionan como queremos? ¿Nos vamos a atorar en el problema o vamos a aportar algo? ¿Estás paralizado o enfocado en aquello que le puede producir un valor a la sociedad y a ti mismo? Yo les quiero decir que desde el 2008 estuve estudiando lo que fue la cultura política de Tepic. Aquí encontré que las características, los elementos identitarios más predominantes a nivel de procesos electorales es el miedo, la frustración y la indiferencia. Es decir, yo no voy a votar porque veo que probablemente mi voto no valga, que va a haber fraude. No hago valer mis derechos por miedo. Tengo miedo al señalamiento, a que cuando vaya a pedir trabajo de pronto digan, iba por el partido que no ganó, y mira, por eso no le vamos a dar el trabajo o el ascenso o lo que sea que esté pidiendo. Y finalmente, como yo reconozco esta realidad y tengo el miedo, pues caigo en la frustración, ¿no?
Entonces, yo veía que la forma, o sea, veía que este proceso de miedo, frustración e indiferencia no solamente se daba en los procesos electorales, sino que se daba en general en la vida económica, en lo que eran las actividades de producción de la gente, que para pagar su coste de vida hacía actividades que no les gustaba. Entonces, aquí es cuando yo caí en un poquito como en la parálisis, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque yo, a pesar de que nunca he sido una persona que se atora en los problemas, o vaya que nunca he sido una persona que solamente se queda hasta ver el problema y ya, ¿no? Siempre trato de afrontarlo. Y una solución que yo le di es vivir de nuestras pasiones. Yo decía, si la gente viviera apasionada y se dedicara a lo que realmente le gusta y estuviera alegre todo el tiempo, o sea, haciendo lo que realmente le arde, lo que realmente le gusta, pues la vida sería muy diferente. Y sí, así es, pero yo tenía un conflicto interno y yo no me daba cuenta de él. Yo estaba peleada con el sistema económico, estaba peleada con los empresarios internamente, estaba peleado con mis profesores. Ellos no lo sabían, pero yo estaba como molesta con toda la situación, con lo que era el celo profesional, el no compartir todo lo que sabían. Estaba molesta en general con la gente que de pronto la veía en la mediocridad, que no se esforzaba por hacer las cosas y demás. Y esto me estaba impidiendo a mí lograr lo que yo quería. Es decir, sí, quería vivir con mi pasión, quería hacer las cosas que me gustaran y demás, pero internamente veía a las personas también como un poquito, no, las encontraba con fricción, tenía cierta enemistad, ¿no?, con la situación. Y ahí es cuando de pronto ahí me pasan una serie de cosas y tengo mi propia epifanía y empiezo a ver las cosas diferente, empiezo a ver a las personas como mis aliados. Si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos a evitar problemas, vamos a caer en el miedo. Es decir, yo quiero evitar la contaminación, voy a caer en la parálisis, quiero evitar la contaminación y voy a hacer todo para no contaminar. Tenemos que aspirar a algo más, tenemos que decir, por ejemplo, no es que no quiera contaminar, es que estoy buscando que los procesos sean cada vez más eficientes, que exista sustentabilidad, voy a buscar que los recursos sean cada vez más accesibles a la gente, a todos. De pronto el Estado ve el problema de hay que evitar la pobreza, pero no estamos hablando de hay que lograr la abundancia, es muy diferente, ¿no? De pronto los empresarios dicen hay que evitar que nos coma la competencia, pero no hablan en sí de una visión, de una aspiración en conjunto. Y eso implica un cambio totalmente de paradigma. Dejarnos brillar implica que también la gente brille, encontrar aliados, no paralizarnos, dejar de ver la moneda como algo que nos frustra y que nos limita, a empezar a encontrar formas alternativas de crearnos valor. Hay muchas maneras de valorar nuestro entorno, de valorarnos a nosotros y de lograr realmente vivir de nuestras aspiraciones reales. Entonces, aquí les voy a preguntar algo. ¿Estás paralizado o enfocado en darle valor a la sociedad, a la naturaleza y a ti mismo? Tenemos que cambiar un poquito el paradigma y aquí voy a terminar. Del mundo contra mí, el mundo que va a ayudarme a lograr mis aspiraciones. Y con esto termino. Déjense brillar. Muchas gracias.